La alfombra bajo mis zapatillas gastadas costaba más que todas mis pertenencias. Lo sabía porque había pasado 3 años restaurando un manuscrito iluminado del siglo XV para un coleccionista que de pasada mencionó que la alfombra del pasillo de su hotel era de seda persa tejida a mano. El mismo coleccionista que me presentó a Kieran en la inauguración de una galería, lo que desencadenó la cadena de acontecimientos que me llevaron a este momento. Yo, Sarafina Chen, corriendo por el pasillo VIP del Sterling Grand a las 11 de la noche, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Sara, espera. La voz de Kieran resonaba en las paredes de mármol, más cerca de lo que debería. Tenemos que hablar. Ya habíamos hablado. 6 meses hablando mientras él me aislaba poco a poco de mis amigos, cuestionaba mis horas de trabajo, aparecía sin avisar en la biblioteca de libros raros, donde restauraba textos centenarios con manos más firmes que mis nervios en ese momento. Las conversaciones terminaron hace 2 semanas, cuando finalmente reuní el valor para marcharme, para recuperar la vida tranquila que había construido antes de él. Pero Kieran no aceptaba los finales. Mi teléfono vibró por 15ª vez esta noche, con su nombre parpadeando en la pantalla. Cometí el error de aceptar reunirme con él en el bar del hotel para zanjar el asunto. Un territorio neutral, un espacio público, seguro, excepto que me acorraló cerca de los ascensores, rodeándome la muñeca con los dedos con esa presión familiar que se movía entre la preocupación y el control. Me aparté y eché a correr. El pasillo se extendía infinitamente ante mí. Las puertas marcadas con números de latón brillaban bajo los apliques de cristal. Cada sonido se amplificaba. Mi respiración entrecortada. El suave golpe de los zapatos de vestir de Kieran contra la alfombra de seda. El zumbido mecánico del ascensor detrás de mí, llevándolo a esta planta. A mi derecha apareció una puerta de servicio, sin marcas, salvo por una discreta manija de latón. Sin pensarlo, la agarré, la giré y tropecé en la oscuridad. El espacio era más pequeño de lo esperado, apenas más grande que un vestidor. Mis manos encontraron paneles de madera lisa, el susurro de una tela cara, el metal frío de lo que parecían perchas, un armario para guardar la ropa de cama, tal vez, o una discreta zona de preparación para el impecable servicio del hotel. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella mientras buscaba a tientas la cerradura. Mis dedos encontraron el mecanismo y lo giraron justo cuando los pasos de Kieran se detuvieron fuera. Sara. Su voz era suave, persuasiva, el tono que una vez me había hecho sentir querida antes de descubrir que era fingido. Sé que estás enfadada. Hablemos. 5 minutos. Contuve la respiración, contando los latidos de mi corazón en la oscuridad. El armario olía a cedro y a algo masculino y caro que no encajaba en un trastero. El pulso me latía con fuerza en los oídos mientras esperaba a que Kieran probara la manilla para exigirme que abriera la puerta y montara una escena que llamara la atención de la seguridad del hotel. En cambio, sus pasos se alejaron por el pasillo, cada vez más débiles, hasta que el silencio volvió a apoderarse del espacio. Exhalé temblorosamente, con las piernas repentinamente inestables. Me deslicé por la puerta hasta sentarme en lo que parecía una alfombra mullida, con la frente apoyada en las rodillas. La adrenalina que me había llevado a través del vestíbulo, el ascensor y la desesperada carrera se estaba agotando, dejando a su paso el agotamiento. La mayoría de la gente llama a la puerta antes de entrar en mi sala de visionado privada. La voz provenía de mi izquierda, profunda y controlada, con un acento que suavizaba ciertas consonantes, como el acento de la gente adinerada. Apenas perceptible, pero inconfundiblemente presente. Grité, no lo suficientemente fuerte como para que se oyera a través de la pesada puerta, pero lo suficientemente agudo como para que mi garganta protestara. Mi teléfono se me cayó de las manos mientras retrocedía, golpeando lo que ahora me daba cuenta de que no era una pared, sino las piernas de una persona. No lo hagas. La orden fue silenciosa pero absoluta. Una mano cálida e increíblemente firme se posó sobre mi hombro. Respira, estás hiperventilando.
La luz inundó el espacio cuando accionó un interruptor que yo no había visto. Parpadeé ante el repentino resplandor, y mi visión se ajustó para revelar que no era un trastero, sino una pequeña sala elegantemente decorada. Una sala de exposición, la había llamado. Los sillones de cuero estaban frente a una pared de vitrinas iluminadas que mostraban lo que parecían ser relojes raros detrás de un cristal. Un pequeño carrito de bar contenía decantadores de cristal. La alfombra bajo mis pies era de color azul medianoche y lo suficientemente gruesa como para hundirse en ella. Y de pie frente a mí, con la mano aún sobre mi hombro, había un hombre que parecía salido de las páginas de las revistas de moda italianas que mi madre solía hojear durante sus descansos para almorzar en la panadería donde trabajaba antes del accidente. Era alto, de unos 33 o 34 años, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que podría haber sido esculpido en mármol, si el mármol pudiera parecer peligroso. Sus ojos eran del color gris de las nubes de tormenta y me evaluaban con la misma precisión clínica que yo utilizaba al examinar páginas de manuscritos dañados para determinar su potencial de restauración. Llevaba una camisa negra desabrochada en el cuello, las mangas remangadas para revelar unos antebrazos que sugerían que utilizaba las manos para algo más que firmar documentos, y unos pantalones a medida que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Lo siento, logré decir, con una voz vergonzosamente débil. No sabía que había alguien aquí. Me voy. Intenté levantarme, pero mis piernas seguían temblando y tropecé. Su mano se movió de mi hombro a mi codo, estabilizándome con un agarre firme, pero no amenazante. «Estás huyendo de alguien», observó, soltándome una vez que recuperé el equilibrio. No era una pregunta. Asentí con la cabeza y recuperé mi teléfono, que había caído cerca de sus zapatos de cuero. Mi ex me siguió hasta aquí. Necesitaba un lugar donde esconderme hasta que se fuera. ¿Te hace daño? De nuevo no era una pregunta, sino algo más incisivo. Sus ojos se habían desplazado a mi muñeca, donde los dedos de Kieran habían dejado unas ligeras marcas rojas. No físicamente, dije, y enseguida me sentí estúpida por matizarlo. Solo es persistente, posesivo. Terminé con él hace 2 semanas, pero no lo acepta. La expresión del hombre no cambió, pero algo se transformó en el aire entre nosotros. Se acercó al carrito de bebidas con movimientos que me recordaron a los grandes felinos que había visto en el zoológico cuando era niña. Sin prisa, económicos, depredadores. «Siéntate», me indicó con un gesto una de las sillas de cuero. «Tu ex buscará primero en las áreas públicas. Tendrás que esperar al menos 20 minutos antes de que sea seguro salir». Debería haberme marchado inmediatamente. Debería haberle agradecido su paciencia y haber buscado otra forma de salir del hotel. Pero mis piernas aún temblaban y el sillón me parecía increíblemente tentador. Además, había algo en su tranquila seguridad que hizo que el pánico que sentía en el pecho se calmara ligeramente. Me senté, vertió un líquido ámbar en 2 vasos y me entregó uno. «Bebe. No mucho, solo lo suficiente para calmar tus nervios». Acepté el vaso y di un sorbo con cautela. El whisky me quemó agradablemente, extendiendo calor por mi pecho. No suelo beber, se nota. La comisura de sus labios se levantó ligeramente, sin llegar a ser una sonrisa. Lo sostienes como si fuera a morderte. A pesar de todo, casi me echo a reír. Los libros no muerden. Soy mejor con los libros que con el whisky. Libros. Se sentó en la silla de enfrente, sosteniendo su vaso con los dedos largos. ¿Qué haces con los libros? Los restauro. Manuscritos raros, en su mayoría textos medievales y renacentistas. Tomé otro pequeño sorbo, sintiendo cómo el calor se extendía por mis miembros. Los que se están desmoronando por el paso del tiempo y el uso, que necesitan a alguien lo suficientemente paciente como para salvarlos página a página. Paciente, repitió, como si estuviera probando la palabra. Y delicada, imagino, muy cuidadosa. Lo miré a los ojos y los encontré menos intimidantes que antes, aunque no menos intensos. Algunas páginas son tan frágiles que se desintegran si se respira mal sobre ellas. Hay que saber exactamente cuánta presión aplicar, cuándo reforzar, cuándo dejar las cosas como están. Entiendo el atractivo.
Bebió un sorbo de whisky sin apartar la mirada. Yo también colecciono piezas raras, sobre todo relojes, como habrás notado. Cada uno cuenta una historia sobre las manos que lo fabricaron, la época que sobrevivió. Eché un vistazo a las vitrinas iluminadas y reconocí nombres que había visto en los catálogos de subastas que mi mentor me enseñaba a veces. Las piezas de cerdo de P.C. Philippe Audemars, que valen 6 cifras o más. Son increíbles. Son un seguro contra el olvido. Dejó el vaso con cuidado deliberado. El tiempo pasa independientemente de que lo reconozcamos o no. Estas piezas demuestran que alguien, en algún lugar, dedicó su vida a capturar ese paso con precisión. Había algo casi melancólico en esa observación, en contradicción con el poder controlado que proyectaba. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Te preocupa el olvido? Me preocupan muchas cosas. Su mirada se desvió hacia los relojes y luego volvió a mí. El olvido es solo una de ellas. Mi teléfono vibró en mi regazo, haciéndome sobresaltar. El nombre de Karen apareció en la pantalla junto con un mensaje de texto. Estoy esperando en el vestíbulo. Vamos a hablar, Sara. No me iré hasta que lo hagamos. El desconocido se percató de mi reacción. ¿Tu ex? Asentí con la cabeza y mi calma anterior se evaporó. Dice que está esperando en el vestíbulo. No se va a marchar. Entonces esperaremos más tiempo. Se levantó y se dirigió a un panel en la pared, pulsando algo que hizo que se iluminara una pequeña pantalla. Me di cuenta de que eran imágenes de las cámaras de seguridad, que mostraban varios ángulos de los espacios públicos del hotel. Encontró la vista del vestíbulo y la ajustó, revelando a Karen paseándose cerca de la entrada principal, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Es él?, preguntó el desconocido. Sí. Dejé mi copa y me abracé a mí misma. Siento haber interrumpido tu velada. Probablemente debería llamar a la seguridad del hotel. Y decir que se apartó de la pantalla con una expresión indescifrable. Que tu exnovio no te deja en paz. Te preguntarán si te ha amenazado, si tienes una orden de alejamiento. ¿La tienes? Negué con la cabeza. Entonces te sugerirán que uses otra salida y esperen que no te siga. Volvió a su silla, estudiándome con la misma mirada clínica. Tu ex sabe lo que hace. Ha elegido cuidadosamente su campo de batalla, lo suficientemente público como para que no puedas acusarlo de nada criminal, lo suficientemente persistente como para agotarte. La precisión de la observación me hizo sentir un escalofrío. Parece que has visto esto antes. He visto muchas cosas. Volvió a coger su copa, incluidas mujeres que necesitaban refugio pero no sabían cómo pedirlo. Algo en su tono me hizo mirarlo con más atención. El reloj caro que llevaba en la muñeca. La sala privada de un hotel que atendía a la élite de la ciudad. La facilidad con la que había accedido a las cámaras de seguridad. El peligro controlado que irradiaba incluso en silencio. ¿Quién eres?, le pregunté en voz baja. Alguien que aprecia las cosas cuidadosas y delicadas. Sus ojos se clavaron en los míos. Alguien que encuentra admirable la paciencia. Alguien cuya agenda estaba vacía esta noche hasta que una mujer interesante se encerró en mi sala privada. No era una respuesta, pero tampoco era una evasiva. Había una invitación en el espacio entre sus palabras, un desafío envuelto en cortesía. Soy Sarafina, me presenté, sin saber muy bien por qué, excepto porque sentí que había que llenar el silencio. Todo el mundo me llama Sara. Sarafina probó mi nombre completo, dándole un acento italiano que lo hacía sonar como música, ardiente, apropiado para alguien que trabaja con los frágiles restos de la historia. ¿Y tú eres? Entonces sonrió de verdad y su rostro pasó de ser peligroso a devastador. Puedes llamarme Revena. La mayoría de las personas que entran en mis espacios privados no se van sin saber al menos eso. Pasaron 2 horas en esa habitación, medidas no por el paso del tiempo, sino por el gradual descenso de mi guardia. Revena resultó ser una conversadora inesperada, que me hizo hablar con preguntas sobre la restauración de manuscritos que revelaban un interés genuino más que una tolerancia cortés. Me encontré describiendo la emoción de descubrir texto oculto bajo páginas sobrescritas, la paciencia necesaria para separar pergaminos que se habían fusionado a lo largo de siglos, la satisfacción de ver aparecer palabras ilegibles letra a letra.
Hablas de tu trabajo como algunas personas hablan de sus amantes, observó en un momento dado, mientras rellenaba mi vaso de agua de una jarra que había aparecido en el carrito del bar, junto con un plato de fruta y queso que no recordaba haber visto antes. Los libros no se van, dije sin pensar, y enseguida me arrepentí de la confesión. Sus ojos se agudizaron. Pero la gente sí, la gente se va. Elegí una uva necesitando un lugar donde dirigir mi mirada. Los libros se quedan donde los pones, siempre que los cuides adecuadamente. No cambian de opinión ni deciden que eres demasiado callada o demasiado intensa o demasiado lo que sea que hayan decidido que eres esta semana. Tu ex te llamaba demasiado callada, entre otras cosas. Comí la uva, sorprendida por su dulzura. Al final, todo en mí era demasiado algo, demasiado centrada en el trabajo, demasiado selectiva con los amigos, demasiado aburrida para las fiestas. Era como si hubiera decidido que yo era un proyecto que no había cumplido con las especificaciones. Revena se recostó en su silla, con expresión pensativa. Y antes de decidir que eras deficiente, supongo que te hizo sentir excepcional. La precisión de la observación me oprimía el pecho. ¿Cómo lo sabías? Porque así es como funciona. Su voz seguía siendo conversacional, pero había acero debajo. Primero, te aíslan con una atención tan completa que olvidas que existen otras personas. Luego comienzan a remodelarte. Críticas sutiles envueltas en preocupación. Para cuando te das cuenta de que la jaula se ha cerrado, has olvidado cómo abrir la cerradura. Lo miré fijamente, inundada por el reconocimiento. Estás describiendo exactamente lo que pasó. Lo sé. Dejó su copa con precisión controlada. Yo mismo he construido jaulas, Sarafina, de diferentes tipos, con diferentes propósitos, pero el mecanismo es el mismo. La diferencia es que yo soy sincero sobre los barrotes. La confesión debería haberme asustado. En cambio, la encontré extrañamente reconfortante, como el momento de la restauración, en el que finalmente identificas la naturaleza del daño y puedes empezar a planificar la reparación. ¿Por qué estás siendo amable conmigo?, le pregunté. No me conoces. Invadí tu espacio privado. Podrías haber pedido a seguridad que me echara hace horas. Podría haberlo hecho. Me estudió con la misma mirada cuidadosa. Pero entonces me habría perdido una velada fascinante. No es habitual que alguien me sorprenda. Sarafina, tú lo has conseguido 2 veces. Primero, al aparecer en mi santuario sin haber sido invitada. Segundo, al ser exactamente como te presentaste. Sin fingimientos, sin cálculos, solo miedo sincero y gratitud sincera. Eso es inusual en tu mundo. Me arrepentí inmediatamente de la pregunta, consciente de que estaba entrando en un terreno que quizá él no quería que se explorara. Pero Revena sonrió. Mi mundo se basa en el fingimiento y el cálculo. Todo el mundo quiere algo. Todo el mundo tiene sus intereses. Tú irrumpiste aquí buscando solo seguridad y has pasado 2 horas sin pedir nada más que permiso para quedarte hasta que tu ex se fuera. Es refrescante. Se levantó y se dirigió a la pantalla de seguridad, comprobando las imágenes del vestíbulo. Kieran ya no era visible. Tu cazador ha abandonado su puesto. O bien ha desistido por esta noche o se ha reposicionado en algún lugar menos obvio. Yo también me levanté, consciente de repente de cuánto tiempo llevaba en esta habitación, en presencia de este hombre, en esta extraña realidad suspendida. Debería irme. Gracias por dejarme esconderme aquí y por la conversación. Ha sido lo más normal que he sentido en semanas. ¿Normal? Se apartó de la pantalla levantando una ceja. ¿Así es como llamas a esto? A pesar de todo me reí. Anormal entonces, pero en el buen sentido. Sarafina se acercó, sin agobiar, pero presente, imposible de ignorar. Tu ex es persistente. Te volverá a encontrar mañana, la semana que viene, el mes que viene. Los hombres como él no renuncian al territorio que consideran suyo. Lo sé. Admitirlo me hizo sentir derrotada. Pero ¿qué otra opción tengo? No puedo esconderme para siempre. Podrías esconderte más tiempo con la protección adecuada. Sus ojos se clavaron en los míos, intensos y calculadores. Tengo una propuesta para ti. Esta noche no.
Estás agotada y quiero que tengas la mente despejada cuando la consideres. Pero toma mi tarjeta. Si te interesa una solución a tu problema, llámame mañana. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo, negra lisa con texto plateado en relieve. Sin título, solo un nombre y un número de teléfono. La cogí, sintiendo el peso de la costosa cartulina. ¿Qué tipo de solución? Pregunté con cansancio. Del tipo que nos beneficia a ambos. Se dirigió a la puerta y la abrió con una llave que no había visto usar. Vete a casa, Sarafina, duerme si puedes. Mañana, cuando tengas la mente despejada, pregúntate si estás dispuesta a cambiar una jaula por otra. Si la segunda jaula te ofrece protección y recursos y la garantía de que Kieran nunca volverá a tocarte. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué me estás pidiendo que haga? Te pido que me llames mañana. Mantuvo la puerta abierta, con esa casi sonrisa jugando en la comisura de sus labios. El resto lo discutiremos entonces. Vete ahora, mientras el vestíbulo está despejado. Y Sarafina, usa la salida este. Tu ex estará vigilando la entrada principal. Me escabullí por el pasillo, agarrando su tarjeta como si fuera un talismán. La planta VIP estaba en silencio. Todas esas puertas numeradas escondían sus propios secretos detrás del latón y la caoba. Cuando miré atrás, Revena seguía de pie en la puerta de su sala de observación, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Mañana, dijo en voz baja. Asentí y me alejé, con mis zapatillas silenciosas sobre la seda persa, su tarjeta ardiendo en mi palma. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Con la propuesta de Revena dando vueltas en mi cabeza como un texto misterioso a la espera de ser descifrado. Me senté en mi pequeño escritorio, en mi pequeño apartamento, rodeada de las herramientas de mi oficio. Lupas, pinceles especializados, pegamento de archivo que costaba más que mi compra mensual. Mis manos, normalmente tan firmes, temblaban mientras daba vueltas a su tarjeta. ¿Qué me estaba ofreciendo y cuánto me costaría? Las respuestas llegaron al amanecer, no por una llamada telefónica, sino por unos golpes en mi puerta. Miré por la mirilla y vi a una mujer de unos 50 años de pie en el pasillo, elegante con un traje gris oscuro, sosteniendo un sobre de Manila. Señorita Chen. Su voz era profesional, eficiente. Vengo en nombre del señor Revena. Me ha pedido que le entregue esto con sus disculpas por la hora temprana y su garantía de que no tiene ninguna obligación de aceptarlo. Abrí la puerta lo suficiente para coger el sobre. La curiosidad prevaleció sobre la precaución. ¿Qué es esto? ¿Una oportunidad? Ella inclinó la cabeza. Buenos días, señorita Chen. Se marchó antes de que pudiera formular otra pregunta, dejándome en la puerta con el sobre pesando en mis manos. Dentro encontré 3 cosas: una carta, un contrato y una fotografía. La fotografía mostraba a una mujer de mi edad, hermosa con el refinamiento de la antigua riqueza, con un elegante cabello oscuro, un vestido de diseño y una sonrisa que parecía ensayada, con una elegante inscripción en la parte posterior. Isabella Marchetti, hija de mi enemigo más antiguo. La alianza que ninguna de las dos familias desea, pero que ambas respetarán a menos que yo presente una alternativa. Dejé la foto a un lado y desdoblé la carta. La letra de Revena era precisa. Cada palabra estaba colocada deliberadamente. Sarafina, perdona la presentación dramática, pero la eficiencia nos beneficia a ambas. Ahora, la versión simplificada. Se espera que me case con Isabella Marchetti en un plazo de 6 meses para asegurar una alianza comercial entre los intereses de mi familia y los de su padre. Este matrimonio beneficiaría a todos excepto a Isabella y a mí. Ninguno de los dos lo ha elegido y ninguno tiene el poder de rechazarlo sin sufrir graves consecuencias. Tú necesitas protección de un hombre que no te deja marchar. Yo necesito liberarme de un futuro que no deseo. Podemos proporcionarnos mutuamente lo que necesitamos. El contrato adjunto resume mi propuesta. Aceptas actuar como mi prometida durante 8 meses. Anunciaremos nuestro compromiso públicamente. Asistiremos juntos a los actos sociales necesarios y mantendremos la apariencia de una relación auténtica.
A cambio, te garantizo que Karen nunca volverá a ponerse en contacto contigo. Te proporcionaré la seguridad, la vivienda y el apoyo financiero adecuados durante nuestro acuerdo, y me aseguraré de que, cuando termine nuestro compromiso, tengas los recursos necesarios para empezar de nuevo donde tú elijas. El contrato incluye protecciones para ambas partes. Eres libre de continuar con tu trabajo. Se respetará tu privacidad. No se requiere ni se espera intimidad física. Esto es teatro, no realidad. Puedes poner fin al acuerdo en cualquier momento si te sientes insegura o incómoda, sin perder la compensación. Sé que esto suena descabellado. Sé que no tienes motivos para confiar en un desconocido que guarda relojes en una habitación privada y habla con naturalidad de construir jaulas. Pero piénsalo. 8 meses de actuación a cambio de liberarte para siempre del hombre que te aterroriza. 8 meses interpretando un papel a cambio de dinero suficiente para abrir tu propio estudio de restauración. 8 meses de protección a cambio de protegerme de un futuro que ninguno de los dos ha elegido. No soy un buen hombre, Sarafina, pero cumplo mi palabra. Y ahora mismo, mi palabra es lo más valioso que puedo ofrecerte. Llama al número de mi tarjeta antes del mediodía si estás interesada. No llames si no lo estás. En cualquier caso, Karen ha recibido esta mañana la visita de unos socios míos que le han explicado que seguir acosándote sería perjudicial para su salud. Considéralo un regalo sin condiciones, tuyo y de la posibilidad. Leí la carta 3 veces y luego examiné el contrato. Era exactamente como lo describían. Condiciones claras, duración definida, protecciones incorporadas, una compensación económica que me dejó sin aliento. Dinero suficiente no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Suficiente para abrir por fin el estudio de restauración con el que soñaba desde la universidad, pero para el que nunca había tenido el capital necesario. 8 meses. 8 meses fingiendo estar comprometida con un hombre con el que había pasado 2 horas. 8 meses en un mundo que no entendía, interpretando un papel para el que nunca había hecho una audición. 8 meses como prometida de alguien lo suficientemente poderoso como para hacer desaparecer a Kieran con una llamada telefónica. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. El nombre de Kieran apareció en la pantalla, pero la llamada se cortó inmediatamente. Cuando lo comprobé, descubrí que el número estaba bloqueado, no por mí, sino por otra persona. Alguien con la capacidad técnica y la autoridad para borrar a Kieran por completo de mi teléfono. Revena ya había empezado a protegerme, incluso antes de que yo aceptara nada. Cogí su tarjeta y marqué. Contestó al primer tono. Sarafina, esto es una locura, dije sin preámbulos. Sí, no te conozco. Todavía no. Nunca he sido actriz. Soy pésima mintiendo. Nos delataré inmediatamente. Tú no. Su voz denotaba total certeza. Serás tú misma. Solo tú misma en un contexto en el que yo estoy presente. Eso es todo lo que verán. Caminé de un lado a otro por mi pequeño apartamento, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Por qué yo? Podrías contratar a una profesional para esto, alguien acostumbrada a interpretar papeles, porque las profesionales parecen profesionales. Le oí moverse, el susurro de la tela, el tintineo de la taza de café contra el platillo. Necesito a alguien real, alguien suave y genuino, y completamente diferente a las mujeres de mi círculo habitual. Alguien que haga que parezca que he elegido la sustancia por encima del brillo. Eres perfecta para eso. No estoy segura de que eso sea un cumplido. No pretendía hacerlo ni un insulto, solo una observación. Hizo una pausa. ¿Llamas para negociar o para rechazar la oferta? Llamo porque estoy a partes iguales aterrorizada y tentada. Me detuve junto a la ventana, contemplando la ciudad que despertaba a mis pies. Y porque no puedo dejar de pensar que quizá estar en una jaula en la que sé que hay barrotes es mejor que la jaula en la que estaba, donde no pude verlos hasta que fue demasiado tarde. Mujer sabia. Su voz se suavizó ligeramente. Hay un coche esperando abajo si quieres discutir los detalles en persona, o podemos hacerlo todo por teléfono si lo prefieres. Tú decides, Sarafina. Siempre será tu decisión. Me miré en el reflejo del cristal de la ventana. Pequeña, insegura, asustada.
pero en el fondo, ardiendo con fuerza, la misma determinación que me llevó a elegir esta solitaria profesión, que me hizo pasar años aprendiendo a reparar lo que otros habían dañado, que me hizo dejar a Kieran, aunque eso significara empezar de cero. Bajaré en 10 minutos, dije. Tómate 20. Noté la sonrisa en su voz. Querrás traer el contrato. Imagino que tendrás preguntas. El coche era azul medianoche y lo conducía un hombre que se presentó como Marco antes de abrir la puerta trasera, con la silenciosa eficiencia de alguien acostumbrado a manejar cargas preciosas. Me deslicé por el cuero, que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, apretando el sobre de Manila contra mi pecho. Revena estaba sentado en la esquina opuesta, vestido de forma más informal que la noche anterior. Llevaba un jersey gris oscuro sobre una camisa blanca, pantalones oscuros y el mismo reloj que había visto antes. A la luz del día que se colaba por las ventanas tintadas, parecía a la vez más joven y más peligroso, con ese tipo de belleza que se ve en los billetes o en los óleos encargados por familias que han ostentado el poder durante siglos. Has venido, observó mientras Marco se incorporaba al tráfico. Tengo preguntas. Me preocuparía si no las tuvieras. Señaló el contrato que tenía en las manos. Pregunta. Lo abrí por la página que había marcado. La cláusula 7 establece que estoy obligada a asistir a actos familiares y eventos públicos contigo. ¿De cuántos estamos hablando? De 4 a 6 al mes inicialmente, reduciéndose a 2 o 3 después de los primeros 60 días, una vez que se haya establecido el compromiso. Cenas con mi madre, galas benéficas, actos empresariales ocasionales en los que aparecer tranquila y domesticada tiene fines estratégicos. Y se supone que debo saber cómo comportarme en estos eventos. Se supone que debes ser tú misma. Cogió una taza de café de un soporte integrado en el panel de la puerta y me ofreció la segunda. Esa es la clave. Serás la mujer que elegí porque es diferente de lo que se espera de mí. Inteligente en lugar de decorativa, genuina en lugar de calculadora, interesada en manuscritos del siglo XIV en lugar de en la semana de la moda. Cogí el café, sorprendida de que fuera exactamente como me gustaba. Ligero, ligeramente dulce. ¿Recuerdas mis preferencias en cuanto al café? Después de 2 horas de conversación, recuerdo todo lo que pasó en esas 2 horas. Sus ojos se clavaron en los míos por encima del borde de la taza, incluyendo la forma en que hablaste de tu trabajo, esa pasión, esa especificidad. Eso es lo que lo hará convincente. Nadie que me conozca creerá que elegí a una mujer que se parezca en algo a las que se espera que me case. ¿Porque estás eligiendo lo contrario?, pregunté con cuidado. Porque estoy eligiendo lo que realmente me interesa. Dejó su taza sobre la mesa. Siguiente pregunta. Pasé las páginas. Contacto físico. El contrato dice que se requerirá afecto público apropiado para mantener la ilusión. Defínete apropiado. Tomarse de la mano. Mi brazo alrededor de ti cuando caminemos. Sentarnos juntos en las cenas. Un beso en la frente o en la mejilla en público. Nada que te haga sentir incómoda. Estableceremos señales. Tendrás formas de indicar que necesitas espacio, y yo las respetaré inmediatamente. ¿Y en privado? En privado, somos dos personas que viven vidas separadas bajo el mismo techo. Tendrás tu propia suite, tu propio espacio. Nadie te molestará en tu trabajo. No espero intimidad, Sarafina. Se trata de un acuerdo comercial que incluye el afecto como uno de sus resultados. La descripción clínica debería haber sido tranquilizadora. En cambio, me pareció extrañamente vacía. Me sacudí esa sensación, alojamiento. El contrato menciona un alojamiento adecuado. ¿Qué significa eso? Tengo un ático en el Sterling Grand, el hotel donde nos conocimos. Tendrás una suite allí, 2 dormitorios, despacho, cocina completa, balcón con vistas a la ciudad, entrada privada si prefieres no usar el vestíbulo principal. Seguridad, obviamente. Obviamente, repetí débilmente, tratando de imaginarme viviendo en el ático de un hotel, tratando de imaginarme viviendo en cualquier lugar con este hombre. Puedes redecorarlo como quieras, continuó. Haz lo tuyo durante el tiempo que estés allí.
El objetivo es que te sientas cómoda, no aprisionada. Solo aprisionada por el contrato, murmuré. Un contrato que puedes rescindir en cualquier momento. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sarafina, necesito que entiendas algo. Sí, este acuerdo me beneficia enormemente. Me libera de una alianza que no deseo, pero no me interesa comprar a una persona. Me interesa contratar a un actor muy habilidoso para un papel muy específico. Recibirás una generosa compensación por tu tiempo y tu talento. Eso es todo, ¿verdad? Dejé el contrato a un lado y lo miré directamente a los ojos. Porque anoche dijiste que construías jaulas. Dijiste que no eras un buen hombre. Hiciste que alguien impidiera que Kieran se pusiera en contacto conmigo por teléfono. ¿A qué te dedicas exactamente, Revena? ¿Con qué estoy aceptando asociarme? Durante un largo momento, permaneció en silencio, estudiándome con la misma precisión clínica. Luego se reclinó en su asiento, con una expresión indescifrable. Gestiono los intereses de mi familia en importación y exportación, principalmente con inversiones en bienes raíces, hostelería y diversas industrias que se benefician de una supervisión cuidadosa. Algunos de esos intereses operan en zonas grises. Otros existen en espacios donde la ley y el comercio encuentran acuerdos creativos entre sí. Estás diciendo que eres un criminal. Yo digo que opero en los mismos espacios en los que operan la mayoría de las familias ricas, pero con más honestidad sobre los mecanismos involucrados. Su voz siguió siendo conversacional. No pretendo que mi imperio se haya construido enteramente sobre bases legítimas. No me escondo detrás de eufemismos sobre carteras diversificadas cuando lo que quiero decir es influencia estratégica. Pero tampoco traficó con el sufrimiento humano. No me dedico al tráfico de drogas ni a la explotación. Construyo estructuras que necesitan las personas poderosas y me aseguro de que esas estructuras sean estables. Y el padre de Isabella Marchett hace exactamente lo mismo desde una posición diferente. La expresión de Revena se endureció ligeramente. Nuestras familias han sido rivales durante 3 generaciones. Esta alianza matrimonial tiene como objetivo poner fin a esa rivalidad fusionando intereses. Ni Isabela ni yo queremos esa fusión, pero rechazarla tiene consecuencias. Ninguno de los dos estamos preparados para afrontarlas solos. ¿Qué consecuencias? Guerra. Lo dijo con sencillez, sin dramatismo. Guerra comercial, que suena civilizada hasta que entiendes lo que significa. Activos congelados, contratos rescindidos, personas que dependen de ambas familias para su empleo y que de repente se encuentran sin protección. La situación se agrava rápidamente. Sarafina, la gente sale perjudicada. Asimilo esto. Mi café se enfría en mis manos. Así que me estás utilizando como escudo. Te ofrezco un escudo a cambio de que seas mía, me corrigió. 8 meses en los que nos protegemos mutuamente de un futuro que no queremos. Ese es el trato. El coche había estado en movimiento todo este tiempo y de repente me di cuenta de que estábamos entrando en un garaje subterráneo debajo del Sterling Grand. Marco aparcó en una plaza marcada como reservada, privada, y luego dio la vuelta para abrirme la puerta. Última pregunta antes de que decidas, dijo Revena, sin moverse para salir todavía. ¿Qué pasó con tu ex? La verdad, necesito saber de qué te estoy protegiendo. Bajé la mirada hacia mis manos, hacia las tenues cicatrices de años manipulando papel viejo y herramientas afiladas de restauración. Kieran era controlador, pero no violento, no físicamente. Simplemente fue reduciendo poco a poco mi mundo hasta que lo único que quedaba en él era él. Cuando finalmente lo dejé, no pudo aceptarlo. Aparecía en el trabajo, en mi apartamento, en la biblioteca donde hacía voluntariado, siempre con buenas razones. Había olvidado algo. Quería hablar. Estaba preocupado por mí, pero detrás de cada razón había el mismo mensaje. No puedes dejarme. Y cuando esta mañana bloqueé su número en tu teléfono, llamó 37 veces entre medianoche y las 6:00 m. El número me sorprendió cuando revisé el registro de llamadas bloqueadas. Supongo que tus compañeros se aseguraron de que entendiera que ya no puede hacer eso.
Mis socios se aseguraron de que entendiera muchas cosas que ya no puede hacer. La voz de Ravenna se había vuelto fría, incluyendo acercarse a ti, contactarte indirectamente o intentar localizarte. Se le ha informado de que seguir interesándose por ti tendrá consecuencias profesionales que no le gustarán. ¿Te parece aceptable o prefieres algo más? Definitivo. La oferta subyacente a la oferta me puso los pelos de punta. Lo que ya has hecho es suficiente. No quiero que le hagan daño. Solo quiero que desaparezca de mi vida. Entonces desaparecerá. Revena finalmente se movió, saliendo del coche con fluida elegancia. Cualquier otra cosa es tu elección. Marco te llevará a casa si decides rechazar este acuerdo. O puedes subir y ver cómo son 8 meses de teatro. Tu decisión, Sarafina. Me senté en ese coche caro, en ese garaje seguro, con el contrato en una mano y el café frío en la otra, y me di cuenta de que ya había tomado una decisión. Quizás la había tomado en el momento en que entré corriendo en su sala de visionado la noche anterior. Quizás la había tomado cuando leí su carta esa mañana y reconocí la misma negociación desesperada que yo había utilizado conmigo misma al dejar a Kieran. Cualquier cosa era mejor que quedarse. Enséñame el piso de arriba, dije. Su sonrisa fue lenta y satisfecha. Mujer sabia, la suite del ático era hermosa, como lo son los museos, diseñada para exhibir más que para vivir. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad desde el piso 60. Solo la sala de estar era más grande que todo mi apartamento, decorada en tonos crema y pizarra, con obras de arte y muebles cuidadosamente seleccionados que parecían intactos. Un piano de cola se encontraba cerca de las ventanas, con su laca negra reluciente. ¿Tocas? Le pregunté, señalándolo. Mi madre insistió en que tomara clases. Ravenna se quitó la chaqueta y la colgó en una silla. Practico de vez en cuando no puedo dormir. La suite está insonorizada, así que no te molestará. ¿Dónde está mi suite? Me condujo por un pasillo repleto de obras de arte. Al atravesar un arco, se abrió ante mí un espacio completamente independiente, más pequeño que la zona principal, pero igualmente lujoso, con su propia entrada, cuarto de baño y una habitación que me dejó sin aliento. 3 paredes estaban cubiertas de estanterías que iban del suelo al techo, vacías pero listas para ser llenadas. En la esquina más alejada había un espacio de trabajo para restauraciones, iluminación especializada, equipo de aumento, almacenamiento para materiales y herramientas. En el centro, un escritorio antiguo daba a las ventanas con vistas a la ciudad. Me tomé la libertad de consultar a un experto sobre el diseño adecuado de un espacio de trabajo de restauración. Dijo Ravenna detrás de mí: si hay algo mal o falta algo, lo corregiremos inmediatamente. Me acerqué al escritorio y pasé los dedos por la madera, que era antigua pero estaba perfectamente conservada. Es un escritorio secretario del siglo XIX, del tipo que utilizaban los eruditos para trabajar en sus manuscritos. Pensé que te gustaría la precisión histórica. Se quedó cerca de la puerta, dejándome espacio para explorar. Las estanterías son para tu colección. Tengo entendido que tienes varias cajas de libros personales que no podías exhibir en tu antiguo apartamento. ¿Cómo lo sabes? Investigué anoche, después de que te fueras. Lo dijo sin disculparse. Si vamos a hacer esto, Sarafina, necesitaba saber quién eres realmente, qué te gusta, qué necesitas para sentirte cómoda. El escritorio, el espacio de trabajo, las estanterías, no son sobornos, son infraestructura. Vas a pasar 8 meses aquí. Debe parecer tu espacio, no un hotel. Me volví hacia él, este hombre hermoso y peligroso que, de alguna manera, había entendido exactamente lo que necesitaba. ¿Cuándo planeaste todo esto? Solo hablamos esta mañana. Lo planeé anoche, después de que te fueras. Entró en la habitación, pero lentamente, dejándome seguir sus pasos. Sabía que llamarías, no porque estuvieras desesperada. No lo estás, sino porque eres práctica. Sopesas cuidadosamente las opciones. Entiendes el análisis de coste-beneficio. Y el coste de 8 meses fingiendo ser mi prometida es significativamente menor que el beneficio de no tener que volver a tratar con tu ex nunca más. Estás muy segura de ti misma.
Soy muy bueno leyendo a las personas. Se detuvo cerca de la ventana, iluminado por la luz del sol matutino. Y tú, Sarafina, eres exactamente lo que pareces ser. Eso es tan raro en mi mundo que lo reconocí de inmediato. ¿Y si soy mejor actriz de lo que crees? El desafío se me escapó antes de que pudiera detenerlo. ¿Y si soy exactamente el tipo de persona calculadora que dices que no soy? Entonces habrías negociado más duramente los términos del contrato. Sonrió levemente. Habrías pedido más dinero, mejores condiciones, garantías por escrito sobre cada detalle. En cambio, tus preguntas fueron sobre la frecuencia de las apariciones y los límites físicos. No estás tratando de maximizar los beneficios. Estás tratando de minimizar el riesgo. Eso me dice todo lo que necesito saber. Tenía razón, lo cual era a la vez tranquilizador e inquietante. Crucé al espacio de trabajo y examiné el equipo. Todo era de primera calidad, exactamente lo que yo habría elegido si el dinero no fuera un problema. Tendré que trasladar mis cosas de mi apartamento, dije, y tengo proyectos en marcha, manuscritos con fecha límite. Marco coordinará la mudanza. Tu trabajo continuará sin interrupciones. Eso estaba en el contrato. De hecho, mantener tu reputación profesional mejora nuestra historia. No te pido que te conviertas en otra persona solo para poder estar a tu lado en público y de vez en cuando cogerte de la mano. A cambio, evitarás casarte con Isabella Marchetti y evitarás volver a ver a Kieran nunca más. Se colocó frente a mí, al otro lado del escritorio. Es un trato justo, Sarafina. Lo miré. Lo miré de verdad, tratando de ver más allá de su hermoso y peligroso exterior, para descubrir lo que había debajo. Él me devolvió la mirada con calma, dejándome buscar señales de alarma o cualquier indicio de que esto fuera algo diferente de lo que él había presentado. Probablemente deberíamos discutir la logística, dije finalmente. Si anunciamos nuestro compromiso, la gente hará preguntas. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Querrán una historia que tenga sentido. Nos conocimos hace 3 meses en la inauguración de una galería. Era evidente que él ya lo tenía todo pensado. Tú estabas allí evaluando manuscritos para la exposición. Yo estaba allí porque colecciono relojes antiguos y el propietario de la galería es un socio comercial. Empezamos a hablar de la relación entre la artesanía y el tiempo. Te invité a cenar. Desde entonces hemos estado viéndonos discretamente, manteniéndolo en secreto hasta estar seguros. En realidad, eso es creíble porque se acerca lo suficiente a la verdad como para que ninguno de los dos tropiece con los detalles. Sacó su teléfono. Necesitaremos fotografías, presencia en las redes sociales, pruebas de una relación que se desarrolló de forma orgánica. La hermana de Marco es fotógrafa, discreta y con talento. Ella puede crear lo que necesitamos para establecer la cronología. ¿Realmente has pensado en todo? He tenido meses para planear esta vía de escape. Tú eres la pieza final. Extendió la mano sobre la mesa. ¿Tenemos un acuerdo, Sarafina? Miré su mano, luego la habitación que había diseñado para mí, y luego el contrato que prometía 8 meses de protección a cambio de 8 meses de actuación. Las 37 llamadas bloqueadas de Kieran resonaban en mi memoria. La jaula de la que había escapado, la que nunca podría abandonar por completo, mientras él se negara a aceptar mi partida. Tenemos un acuerdo, dije, y puse mi mano en la suya. La primera sesión fotográfica tuvo lugar esa tarde. La hermana de Marco, Carla, llegó con el equipo y un ojo para la composición que inmediatamente me tranquilizó. Nos colocó a Revena y a mí cerca del piano, luego junto a la ventana con vistas a la ciudad, y luego en ese escritorio del siglo XIX que había adquirido específicamente para mí. Hagan como si yo no estuviera aquí, nos indicó mientras ya empezaba a hacer fotos. Interactúen con naturalidad. Hablen de algo que les interese a los dos. ¿Libros o relojes? Me preguntó Revena, colocando su mano en mi cintura mientras Carla ajustaba la iluminación. Ambos. Me incliné ligeramente hacia él, tratando de parecer cómoda con el contacto. Cuéntame sobre tu pieza más antigua, la que inició la colección. Sus ojos se iluminaron al comenzar a contar la historia de un reloj de bolsillo que su abuelo había llevado consigo durante 2 guerras.
Su mecanismo seguía funcionando a la perfección a pesar de 7 décadas de uso. Escuché, genuinamente fascinada, olvidándome de la cámara hasta que Carla anunció que tenía todo lo que necesitaba. Estas serán perfectas, dijo, mostrándonos las imágenes preliminares en la pantalla de su cámara. Tenéis buena química, nada forzada. Estudié las fotos. En ellas parecíamos exactamente lo que fingíamos ser. Una pareja cómoda en el espacio del otro, interesada en las palabras del otro. La mano de Revena en mi cintura parecía posesiva, pero protectora. Mi rostro inclinado hacia el suyo mostraba un compromiso genuino, más que una actuación. ¿Cuándo lo anunciamos? Pregunté después de que Carla se marchara. Mañana por la noche. Revena estaba revisando algo en su portátil en la mesa del comedor. Mi madre va a dar una cena, familiares y amigos cercanos. Llegaremos juntos y te presentaré como mi prometida. A partir de ahí se correrá la voz. ¿Mañana? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. Eso es muy pronto. El momento es importante. Cerró el portátil y me prestó toda su atención. El padre de Isabela ha programado un anuncio formal del compromiso para la semana que viene. Si nos adelantamos, controlaremos la narrativa. ¿Y tu madre sabe de este plan? Mi madre sabe que me niego a casarme con Isabela Marchetti. Aún no sabe nada de ti. Algo complicado cruzó por su rostro. Se adaptará. Mi madre es muy buena aceptando ficciones necesarias. Necesito un vestido, dije, consciente de repente de la gran diferencia entre mi armario de segunda mano y el mundo al que estaba a punto de entrar. No tengo nada apropiado para una cena con tu familia. Ya está solucionado, dijo, levantándose y dirigiéndose a un armario que no había visto. Dentro había varias bolsas de ropa. Carlaua trajo varias opciones. Pruébatelas. Quédate con las que te queden bien o podemos ir de compras si lo prefieres. Las bolsas contenían vestidos de diseño de mi talla, cada uno más bonito que el anterior. Elegí uno de seda verde oscuro que hacía que mis ojos parecieran más grandes y me retiré a mi suite para cambiarme. Cuando salí, la expresión de Revena cambió de una forma que no pude descifrar. Perfecto, dijo en voz baja. Serás la persona más interesante de esa sala, Sarafina. Deja que se pregunten por qué te elegí. Deja que te subestimen. No sé si debería sentirme halagada o insultada por esa estrategia. No sientas nada de eso. Solo sé tú misma. Se acercó y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue cuidadoso, buscando permiso a través de la ejecución. Esa es tu única tarea mañana. Ser la mujer que conocí en mi sala de visionado. Inteligente, genuina, imperturbable ante la riqueza. Esa es la persona que elegí. Esa es la persona que ellos necesitan ver. Y si te hacen preguntas personales sobre mi familia, mi pasado, di la verdad. Bajó la mano pero se mantuvo cerca. Tus padres murieron en un accidente cuando eras pequeña. Te crió tu abuela. Ella te enseñó a amar los libros. Te pagaste los estudios de posgrado trabajando. Construiste tu carrera con talento y determinación. Nada de eso es vergonzoso, Sarafina. Es admirable. En tu mundo, puede que la gente no esté de acuerdo. En mi mundo, la gente respeta el poder y la autenticidad. Tú tienes uno, yo tengo el otro. Juntos hacemos que duden de sus suposiciones. Sonrió levemente. Ahora deberíamos practicar. ¿Practicar qué? Estar comprometidos. Extendió su mano. Baila conmigo. No sé bailar, no el tipo de baile que se baila en las cenas. Entonces te enseñaré. Se acercó al equipo de música y seleccionó algo lento y clásico. Ven aquí. Me acerqué a él porque la alternativa era negarme. Y algo en este hombre hacía que negarme fuera como retroceder ante un reto que no sabía que había aceptado. Su mano encontró mi cintura y me colocó en posición. Su otra mano cogió la mía y la levantó a la altura adecuada. Sigue mis pasos, murmuró. Siente el ritmo. Déjame moverte. Nos movimos por el suelo pulido, mis pasos inciertos al principio, sincronizándose gradualmente con los suyos. Era paciente, guiándome sin forzar, creando espacio para mis errores sin llamar la atención sobre ellos. La música nos envolvía como un capullo,
íntima a pesar del vasto espacio. Estás pensando demasiado, observó. Deja de contar los pasos, solo siente. Lo estoy intentando. Intenta menos, confía más. Su mano presionó ligeramente mi cintura, dirigiéndome a través de un giro. Mejor. ¿Ves? Eres capaz de hacerlo, Sarafina. Solo necesitabas permiso para creerlo. El baile se transformó en algo que parecía menos un ensayo y más una conversación a través del tacto. Me relajé siguiendo su guía, dejándole dirigir nuestros movimientos mientras yo me concentraba en la conexión entre nosotros. Era una sensación peligrosa y segura al mismo tiempo, como estar al borde de un precipicio asegurada por una cuerda cuya resistencia no habías comprobado. Cuando terminó la música, nos quedamos quietos en el centro de la sala, con su mano en mi cintura y la mía en su hombro, ambos respirando un poco más fuerte de lo que requería el sencillo baile. Mañana, dijo en voz baja, harás exactamente eso. Déjame guiarte. Confía en que sé a dónde vamos. Y si te sientes abrumada, aprieta mi mano 2 veces. Nos sacaré de allí inmediatamente. De acuerdo, de acuerdo. Me soltó lentamente, retrocediendo con lo que podría haber sido renuencia. Descansa un poco. Mañana todo cambiará. A la noche siguiente, me paré frente al espejo con el vestido de seda verde, tratando de reconocer a la mujer que me miraba. Carlawa había vuelto para peinarme, recogiendo mi cabello en un elegante moño que me hacía parecer más mayor, más sofisticada. El maquillaje realzaba rasgos que normalmente ignoraba. La mujer del espejo podría pertenecer a una cena de una familia adinerada. Pero bajo la seda y el peinado, yo seguía siendo Sara, insegura y aterrorizada. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Revena. Entró cuando le invité a hacerlo, deteniéndose justo en el umbral. Se había puesto un traje azul noche que resaltaba su altura y la anchura de sus hombros. Su corbata era del mismo tono que mi vestido. A juego. Me di cuenta de otro detalle que había tenido en cuenta. Pareces aterrorizada, observó. Estoy aterrorizada. Bien. Se acercó a mí y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El miedo te mantiene alerta, pero no dejes que lo vean. Deja que vean solo lo que tú elijas mostrar. Abrió la caja y reveló un anillo que me dejó sin aliento. No era ostentoso, pero era claramente caro. Una sola esmeralda flanqueada por pequeños diamantes engastados en platino. Era de mi abuela, dijo en voz baja. Me lo dio antes de morir. Me dijo que se lo diera a alguien que mereciera llevarlo por sus méritos y no por su nacimiento. No se me ocurre nadie que encaje mejor en esa descripción que tú, Revena. Es una joya familiar. No puedo. Sí que puedes. Me tomó la mano y deslizó el anillo en mi dedo. Me quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para mí. Durante 8 meses, Sarafina, eres de la familia. Lo llevarás con mi bendición y la de mi abuela. Cuando termine nuestro acuerdo, lo devolverás. Así de sencillo. El anillo me resultaba pesado en el dedo, cargado de una historia y un significado que yo no me había ganado. Pero, de alguna manera, también me parecía adecuado, como la última pieza de la armadura antes de la batalla. ¿Estás lista?, me preguntó, ofreciéndome su brazo. Lo tomé, dejando que me guiara hacia la puerta. Tan lista como nunca lo estaré. Entonces vamos a presentarte a mi familia y a Sarafina. Se detuvo en la puerta, mirándome a los ojos. Recuerda, me estás haciendo un gran favor. Deberían estar agradecidos de que te haya encontrado, no cuestionando si eres lo suficientemente buena para mí. Tenlo presente cuando empiecen a indagar. La cena se celebró en la finca de su madre en las afueras, una mansión tan grande que hacía parecer modesto al Sterling Grand en comparación. Marco nos condujo a través de las puertas y por una entrada circular donde ya estaban aparcados otros coches caros. Mis dedos encontraron los de Revena y los apretaron una vez. Él me devolvió el apretón. Estoy aquí. Estás a salvo. Entramos juntos, con su mano en mi espalda, presentando un frente unido. Solo el vestíbulo era más grande que mi antiguo apartamento. Todo mármol, cristal y obras de arte que valían más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Las voces llegaban desde lo más profundo de la casa, acompañadas de música clásica y el tintineo del cristal. Revena, por fin,
Una mujer apareció desde una habitación lateral, elegante, de unos 60 años, con el pelo oscuro salpicado de canas y los mismos ojos gris tormenta que su hijo. Su mirada me recorrió con una evaluación que me pareció clínica. Y esta debe de ser tu misteriosa compañera. Preséntanos como es debido. Madre, esta es Sarafina Chen. Sara, mi madre, Victoria. Señora Chen. Victoria me tendió la mano y yo se la estreché, notando que su apretón era firme y evaluador. Revena me ha dicho que restauras manuscritos raros. Un trabajo fascinante. Gracias, señora Victoria, por favor. Al fin y al cabo, estamos a punto de ser familia. Su sonrisa fue cortés, pero fría. Aunque confieso que estoy sorprendida. Revena no suele actuar con tanta rapidez. Cuando lo sabes, dijo Revena con suavidad, apretándome ligeramente la cintura con la mano. No veía sentido en retrasar lo inevitable. ¡Qué romántico! El tono de Victoria sugería que ella no lo encontraba nada romántico. Venid, los demás ya están aquí. Están deseando conocerte, Sarafina. Rara vez vemos a las mujeres que captan el interés de mi hijo. Nos condujo a través de la casa hasta un comedor formal donde ya había 8 personas sentadas alrededor de una mesa con capacidad para 20. Las conversaciones se detuvieron cuando entramos. Todas las miradas se volvieron para evaluar a la recién llegada. Victoria anunció, «Esta es Sarafina Chen, la prometida de Revena». La palabra quedó suspendida en el aire, recibida con diversos grados de sorpresa, curiosidad y cálculo. Me obligué a sonreír, a mirarles a los ojos con naturalidad, a recordar lo que Revena me había dicho. Sé tú misma. Deja que se pregunten cosas. Deja que te subestimen. Prometida. Un hombre mayor sentado a la cabecera de la mesa, el tío de Revena, según supe después, dejó su copa de vino sobre la mesa. Esto es muy repentino. No tan repentino, respondió Revena, guiándome hacia 2 sillas vacías. Llevamos meses saliendo juntos. Simplemente preferimos mantenerlo en secreto hasta estar seguros. Y ahora estáis seguros, dijo Victoria, sentándose en su sitio. ¡Qué bonito! La cena transcurrió con una cortesía cautelosa, enmascarando la tensión evidente. Las preguntas se formulaban con precisión quirúrgica, diseñadas para revelar la clase, los antecedentes y la idoneidad. Respondí con sinceridad, tal y como me había indicado Revena, negándome a avergonzarme de mis humildes orígenes o de mi poco glamurosa profesión. A mitad del plato principal, una mujer al otro lado de la mesa, Lucía, prima de Revena, preguntó, ¿Y tu familia, Sarafina? ¿También se dedican al negocio de la restauración? Mis padres murieron cuando yo tenía 10 años, respondí con calma. Mi abuela me crió. Ella me enseñó a amar los libros antes de fallecer hace 3 años. Así que no hay negocio familiar. Solo yo. La mesa quedó en silencio. Lucía tuvo la delicadeza de parecer avergonzada por su pregunta indiscreta. La mano de Revena encontró la mía bajo la mesa y la apretó suavemente. Sarafina construyó su carrera gracias a su excepcional talento y determinación, dijo él, con voz tranquila pero advertencia implícita. Es una de las restauradoras de manuscritos más destacadas en su campo. Los museos y los coleccionistas privados la solicitan específicamente. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre sus cualificaciones. Por supuesto, dijo Victoria con suavidad. Estamos encantados de darte la bienvenida a la familia, querida. Aunque espero que nos permitas organizar una fiesta de compromiso adecuada, algo que celebre públicamente esta feliz ocasión. Sería un honor, respondió Revena, antes de que yo pudiera hacerlo. Sarafina merece ser celebrada. El resto de la cena transcurrió en una confusión de conversaciones que apenas seguí, demasiado concentrada en mantener mi actuación. Pero poco a poco me di cuenta de algo. No se preguntaban si yo era lo suficientemente buena para Revena. Se preguntaban si este compromiso era real, si yo era sincera o solo la última de una serie de estrategias. Su aire brillante, peligroso e impredecible, se había desplegado. Deja que se pregunten, había dicho Revena. Deja que te subestimen. Así que sonreí,
respondí a las preguntas y dejé que la mano de Revena descansara posesivamente en mi cintura. Me reí en los momentos oportunos y lo miré con lo que esperaba que pareciera un afecto genuino. Desempeñé el papel de una mujer enamorada de un hombre poderoso y me pregunté cuánto de ello era realmente actuación. Después de la cena, mientras los invitados se reunían en el salón para tomar una copa, Victoria me llevó aparte con la excusa de mostrarme la biblioteca de la casa. «Te has manejado muy bien esta noche», me dijo una vez que nos quedamos solas entre las estanterías que iban del suelo al techo. «Mejor de lo que esperaba». «Gracias». «No era un cumplido», dijo volviéndose hacia mí con una expresión indescifrable. «Mi hijo es brillante, pero imprudente. Toma decisiones que sirven a fines estratégicos, en lugar de emocionales. Necesito saber en qué categoría encajas tú, Sarafina. No estoy segura de entenderlo». «¿Eres una estrategia?», preguntó sin rodeos. «¿Una solución conveniente al problema de Isabella Marchetti o eres sincera? Porque si eres lo primero, necesito saberlo para poder prepararme para las consecuencias cuando esto inevitablemente termine. Y si eres lo segundo, necesito saberlo para poder prepararte para lo que significa amar realmente a mi hijo». La pregunta despojó todo fingimiento. La miré a los ojos y vi reflejada en ellos la agudeza de Revena. «Soy ambas cosas», admití. «Estamos resolviendo problemas el uno para el otro, pero aún no sé si lo que surge de ello es genuino». Él tampoco lo sabe. Algo cambió en la expresión de Victoria. No era exactamente calidez, sino respeto. Una respuesta honesta, algo poco habitual en esta familia. Se acercó a una estantería y seleccionó un volumen encuadernado en cuero. «Esta es una primera edición de los sonetos de Petrarca, de 1470. Revena me dijo que te gustaría». Cogí el libro con reverente respeto y examiné la encuadernación con interés profesional. Es de calidad museística. El estado es extraordinario. Mi difunto marido coleccionaba volúmenes raros. He conservado su biblioteca, pero confieso que no tengo los conocimientos necesarios para cuidarlos adecuadamente. Ella me observó mientras examinaba el libro. «Quizás usted podría aconsejarme». «Una consulta profesional, por supuesto. Pagaría sus tarifas habituales». «Sería un honor», dije, reconociendo la rama de olivo por lo que era. «Bien». Victoria recuperó el libro y lo devolvió con cuidado a la estantería. «Entonces estamos de acuerdo. Usted me ayuda a conservar lo que mi marido amaba. Yo te ayudo a lidiar con lo que te puede costar amar a mi hijo. Un trato justo, muy justo». Entonces sonrió con naturalidad y pude vislumbrar de dónde había sacado Revena su peligroso encanto. «Bienvenida a la familia, Sarafina. Ya sea teatro o realidad, has conseguido que mi hijo mire algo más que su próximo movimiento estratégico por primera vez en años. Solo por eso te estoy agradecida». Volvimos al salón, donde Revena estaba discutiendo algo con su tío. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente, interrogantes. Esta vez sonreí con sinceridad y vi cómo el alivio se reflejaba en su rostro. Más tarde, mientras Marco nos llevaba de vuelta a la ciudad, me recosté contra el hombro de Revena, agotada por mantener la actuación. «Has estado perfecta», dijo en voz baja. «Exactamente como sabía que estarías». «Tu madre cree que esto podría ser real», murmuré. «Entre nosotros, o al menos que podría llegar a serlo». «¿Y tú qué opinas?». Consideré la pregunta demasiado cansada para una estrategia cuidadosa. Creo que 8 meses es mucho tiempo para fingir. Y creo que la línea entre la actuación y la verdad se vuelve borrosa cuando bailas con alguien y esa persona sabe exactamente cómo llevar la iniciativa. Me rodeó con el brazo y me atrajo hacia él. «Duerme, Sarafina. Mañana nos enfrentaremos al mundo exterior. Esta noche te has ganado el descanso». Cerré los ojos, dejándome envolver por su calor, y me di cuenta de que me sentía más segura con este peligroso desconocido de lo que me había sentido en meses. Ese pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, me pareció el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero para lo que rápidamente se me estaban acabando las excusas para negarlo. El anuncio del compromiso apareció simultáneamente en las páginas de Sociedad y en las redes sociales, cuidadosamente orquestado a través de los contactos que Revena había cultivado precisamente para este fin.
En cuestión de horas, mi rostro apareció en titulares como "Una mujer misteriosa conquista a un soltero famoso" y "El compromiso sorpresa de Ravenna. ¿Quién es Sarafina Chen?". No leas los comentarios, me aconsejó Ravenna esa mañana, al verme desplazándome por mi teléfono en la mesa del comedor. No son sobre ti, son sobre la historia que la gente quiere contarse a sí misma. Pero los leí de todos modos. Algunos eran curiosos, otros escépticos, unos pocos sorprendentemente comprensivos. El patrón era claro. La gente intentaba entender por qué alguien como Ravenna, poderoso, rico y con contactos, elegiría a alguien como yo, alguien corriente. Creen que estoy embarazada, observé. Esa es la teoría predominante. Un compromiso precipitado para evitar el escándalo. Deja que teoricen. Me puso el café delante, tal y como me gusta, un hábito que había desarrollado durante la última semana. Esos pequeños gestos de atención que se sentían más íntimos que el hecho de cogerse de la mano en público. La verdad es más complicada y menos interesante para los chismosos. ¿Lo es? Lo miré. Más complicada. Algo brilló en sus ojos. Acordamos 8 meses de actuación. Sarafina, ha pasado una semana. No compliquemos el acuerdo con preguntas que no estamos preparados para responder. Tenía razón, por supuesto, pero el acuerdo ya era más complicado de lo que ninguno de los dos había previsto. La fácil relación que habíamos desarrollado, los cómodos silencios, la forma en que mi pulso se aceleraba cuando él entraba en una habitación. Nada de eso estaba en el contrato. Sonó mi teléfono, un número desconocido con el código de mi ciudad natal. Respondí con cautela. Hola, señorita Chen. Una voz femenina, profesional y cuidadosa. Mi nombre es detective Sarah Morrison. Le llamo desde la comisaría. Necesitamos hablar con usted sobre Kieran Walsh. Se me heló la sangre. ¿Qué le pasa? Ha desaparecido. Lleva desaparecido aproximadamente 5 días. Estamos entrevistando a todas las personas que han tenido contacto reciente con él. Tengo entendido que ustedes dos tenían una relación sentimental. La atención de Ravenna se agudizó de inmediato y fijó la mirada en mi rostro. Salimos juntos, dije con cautela. Rompí con él hace unas 3 semanas. ¿Por qué me llama? Porque, según sus registros telefónicos, intentó ponerse en contacto con usted en numerosas ocasiones los días previos a su desaparición. El último registro que tenemos es de su llegada al Sterling Grand Hotel Lamptey la noche de... Ella consultó algo. La noche en que conoció al señor Ravenna. En realidad es una coincidencia interesante. No he visto ni hablado con Karen desde que terminé nuestra relación. Dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Si estuvo en el Sterling Grand. No lo sabía. Pero usted estuvo allí esa noche. Las cámaras del hotel la grabaron entrando por el vestíbulo principal aproximadamente a las 10:47 p.m. Quedé con alguien en el bar. Me fui poco después. No vi a Kieran. Técnicamente, cada palabra era cierta. ¿Y el señor Ravenna? ¿Cuándo se reunió con él esa noche? Ravenna extendió la mano en silencio. Le pasé el teléfono. Detective Morrison, este es Ravenna Marchetti. La señorita Chen es mi prometida y esta conversación ha terminado. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con mis abogados. Su información es de dominio público. Que tenga un buen día. Terminó la llamada antes de que ella pudiera responder y luego apagó mi teléfono por completo. ¿Qué has hecho?, susurré. ¿Dónde está Kieran? No tengo ni idea de dónde está Kieran Walsh en este momento, dijo Ravenna, lo cual no era exactamente una respuesta. Pero hice exactamente lo que te prometí. Me aseguré de que entendiera que ponerse en contacto contigo de nuevo tendría consecuencias profesionales. Las consecuencias profesionales no hacen que la gente desaparezca durante 5 días, no, no lo hacen. Se sentó frente a mí con una expresión indescifrable. Pero el miedo sí, las malas decisiones también. Huir de las deudas, las obligaciones o cualquier otra cosa también. No le hice daño a tu ex, Sarafina. Simplemente le dejé claro que su comportamiento hacia ti ya no sería tolerado. Lo que él decidió hacer con esa información es asunto suyo. La policía cree que estoy involucrado.
Creen que tú estás involucrada. La policía cree muchas cosas. Tener sospechas y tener pruebas son cosas diferentes. Me tomó la mano y trazó círculos con el pulgar en mi palma. Te prometí protección. Esa promesa sigue en pie. Nadie va a relacionar su desaparición contigo o conmigo porque no hay ninguna conexión que encontrar. ¿Confías en mí? No lo sé. La respuesta sincera se me escapó antes de que pudiera evitarlo. No sé de lo que eres capaz, Revena. No sé cuáles son tus límites. Mis límites están claramente definidos. Su agarre se tensó ligeramente. No hago daño a la gente sin motivo. No recurro a la violencia por diversión. No cruzo límites que no se pueden volver atrás. Pero cuando alguien amenaza lo que es mío, respondo con el nivel de fuerza necesario para detener la amenaza. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. No soy tuya. Tenemos un contrato. Estás bajo mi protección. A efectos de esta conversación, eso te convierte en mía. Soltó mi mano y se puso de pie. La detective llamará a mis abogados. Le explicarán que no tienes ninguna información relevante para su investigación. Ella seguirá otras pistas. Esto se resolverá por sí solo y si no es así, yo me encargaré. Se dirigió a su despacho y se detuvo en el umbral. Tienes una consulta sobre restauración de manuscritos con mi madre esta tarde a las 2. Marco te llevará. Concéntrate en eso. Déjame preocuparme por todo lo demás. Desapareció en su oficina, dejándome sola con mi café frío y la sensación de que me había metido en algo mucho más complejo que un simple acuerdo entre dos personas que resolvían los problemas del otro. La biblioteca de Victoria era exactamente lo que esperaba. Estantes que iban del suelo al techo y que albergaban siglos de sabiduría acumulada. De todo, desde manuscritos medievales hasta los primeros volúmenes impresos. Me recibió calurosamente, un cambio notable respecto a la fría evaluación de nuestro primer encuentro. Gracias por venir, dijo, indicándome una mesa de lectura donde ya había varios volúmenes dispuestos. He seleccionado los que creo que son los más frágiles. Me gustaría conocer su opinión profesional sobre su estado y qué se podría hacer para conservarlos. Durante las 2 horas siguientes, me sumergí en un trabajo que me resultaba familiar, examinando encuadernaciones, evaluando la calidad del papel y anotando las zonas deterioradas que se podían tratar. Victoria observaba con auténtico interés, haciendo preguntas inteligentes y tomando notas sobre mis recomendaciones. «Te encanta esto», comentó en un momento dado. «No solo profesionalmente, te hace feliz». Estos libros han sobrevivido a siglos de guerras, abandono y cambios de manos, dije, pasando con cuidado una página de un texto religioso del siglo XV. Cada vez que reparo uno, le estoy dando más tiempo, más oportunidades de ser leído, de ser valorado, de seguir existiendo. Me parece importante. Mi difunto marido sentía lo mismo. La voz de Victoria se suavizó. Pasaba horas aquí leyendo. A veces lo encontraba dormido en esta mesa, con un libro abierto bajo la mano. Decía que los libros eran sinceros de una forma que las personas rara vez lo eran. Siento mucho tu pérdida. Han pasado 10 años. Esbozó una pequeña sonrisa. El dolor se convierte en parte de ti, en lugar de algo que te aplasta. Pero mantengo su biblioteca porque era lo que más le gustaba. Aparte de la familia, trabajamos en un silencio agradable durante un rato. Entonces Victoria dijo con aparente indiferencia: «Ravenna me ha hablado del detective que ha llamado esta mañana». Mi mano se detuvo sobre el manuscrito. «¿Ah, sí? Quiere que le asegure que está a salvo, que esto se resolverá sin complicaciones». Dejó su libreta y me miró a los ojos. «Pero creo que lo que realmente necesitas saber es si mi hijo es capaz de hacer desaparecer a una persona. Si te has involucrado con alguien peligroso». «¿Lo es?», la pregunta salió en un susurro. «¿Capaz?». Sí, la honestidad de Victoria era sorprendente. Ha construido un imperio que requiere cierta flexibilidad en su enfoque. Pero, ¿haría daño a alguien sin motivo? No. La violencia de Ravenna, cuando la emplea, siempre es calculada, siempre estratégica, nunca impulsiva. Eso no es tan tranquilizador como crees. No pretende ser tranquilizador. Pretende ser honesto. Se inclinó sobre la mesa y cubrió mi mano con la suya.
Le preguntaste si podías confiar en él. La respuesta es sí, pero con un claro entendimiento de en qué estás confiando. Él te protegerá con todo lo que tiene a su disposición. Cumplirá su palabra. Por supuesto. Pero también hará cosas que no querrás saber en aras de esa protección. ¿Puedes vivir con esa ambigüedad? Pensé en las llamadas bloqueadas de Kieran, en el miedo con el que había vivido durante semanas, en el alivio de saber que ya no podía localizarme. Ya estoy viviendo con ello. Entonces eres más pragmática de lo que creía. Victoria me apretó la mano una vez antes de soltarla. Bien, el pragmatismo te sirve más que el idealismo en esta familia. Ahora cuéntame sobre esa técnica de reparación que mencionaste para encuadernaciones de cuero. Tengo 3 volúmenes que podrían beneficiarse de ella. Volvimos a los manuscritos, pero la conversación resonó en mi mente durante mucho tiempo. Victoria me había dado permiso para reconocer lo que había estado tratando de ignorar, que Revena era exactamente lo que decía ser: peligroso, poderoso, operando en espacios grises donde la ley y la ética se difuminaban en una necesidad estratégica. Y, de alguna manera, estaba aprendiendo a sentirme cómodo con esa ambigüedad. Esa noche, Revena apareció en mi puerta mientras transcribía notas de la colección de Victoria. ¿Cómo fue la consulta? Productiva. Tu madre tiene algunas piezas valiosas que necesitan atención. Dejé mi pluma. También me dio una evaluación muy honesta de lo que significa estar conectado con tu familia. Me imagino que sí. Entró y se acercó a la ventana que daba a la ciudad. Mi madre cree en el consentimiento informado. Quiere que sepas lo que has aceptado, aunque lo que he aceptado es temporal. ¿Lo es? Se volvió hacia mí, con una expresión indescifrable. Sigue siendo temporal, Sarafina, después de una semana así. Después de las conversaciones durante el desayuno, las clases de baile y las cenas en las que has cautivado a toda mi familia, tenemos un contrato. Así es. Se acercó sin agobiarme, pero presente. 8 meses, y entonces serás libre de marcharte, con recursos en mano. Kieran eliminado permanentemente de tu vida. Ese era el trato. Ese sigue siendo el trato. ¿Lo es? Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con un gesto que se había vuelto familiar. Porque desde mi punto de vista, el trato está empezando a parecer otra cosa, algo que ninguno de los dos había previsto. Mi pulso latía con fuerza en mi garganta. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cuando me despierto ahora, lo primero en lo que pienso es si tú ya estás despierta. Si te unirás a mí para desayunar, ¿qué dirás que me hará reír? Su mano se detuvo cerca de mi cara. Estoy diciendo que cuando estoy en reuniones de negocios, me encuentro preguntándome, ¿qué estás haciendo? Si estás a salvo, si eres feliz. Estoy diciendo que el contrato que firmamos se suponía que era una farsa, pero en algún momento de la semana pasada dejó de parecer una actuación. Revena, no te estoy pidiendo que cambies nuestro acuerdo, me interrumpió suavemente. Simplemente estoy reconociendo lo que está pasando. Tú también lo sientes. Sé que es así. La forma en que me miras cuando crees que no te veo, la forma en que te inclinas hacia mí en público, como si fuera un instinto y no una coreografía. La forma en que estás sentada aquí ahora, sin retroceder, a pesar de que acabo de admitir algo que me hace vulnerable. Esto es peligroso, susurré. Lo sé. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Construí jaulas, ¿recuerdas? Sé exactamente lo peligroso que es esto para ambos. Entonces, ¿por qué? Porque por primera vez en años no quiero retirarme a un lugar seguro. Quiero quedarme aquí contigo y reconocer que lo que estamos construyendo puede valer la pena el riesgo. Sus ojos buscaron los míos. No tienes que responder ahora. No tienes que responder en absoluto. Pero necesitaba que supieras que cuando terminen los 8 meses, si decides quedarte, esa decisión será bienvenida. Más que bienvenida. Dio un paso atrás, creando una distancia que de repente no quería. Descansa un poco. Mañana por la noche tenemos la gala benéfica, en la que se anunciará públicamente nuestro compromiso. Revena,
Le llamé cuando llegó a la puerta. Se detuvo. Cuando antes te pregunté si podía confiar en ti, en realidad me preguntaba si podía confiar en mí misma, si podía confiar en lo que estoy empezando a sentir. Se volvió, con una expresión amable. ¿Y puedes? Aún no lo sé, pero no voy a huir. Su sonrisa fue lenta y devastadora. Entonces estamos exactamente donde debemos estar. Buenas noches, Sarafina. Después de que se marchara, me senté en mi escritorio durante mucho tiempo, mirando las notas del manuscrito sin verlas. En algún momento de la semana pasada, la línea entre la actuación y la verdad se había difuminado, tal y como temía. En algún momento entre las clases de baile, las conversaciones durante el desayuno y las sinceras advertencias de Victoria, había empezado a olvidar que se suponía que esto era temporal. Y lo más aterrador no era que Revena lo hubiera reconocido, era que yo había esperado que lo hiciera. La gala benéfica en el Museo Metropolitano fue todo lo que temía. Cientos de personas vestidas con ropa de diseñador. Champán fluyendo como agua. Conversaciones llenas de subtexto que no siempre podía descifrar. Pero Revena permaneció a mi lado, con su mano en mi espalda, guiándome a través del campo minado social con paciente pericia. Lo estás haciendo muy bien, me susurró mientras pasábamos de un grupo de conversación a otro. Deja de preocuparte, yo no estoy preocupado, estoy aterrorizado. Bien, el terror te mantiene alerta. Su mano se tensó ligeramente. La mujer que se acercaba a nosotros era Isabella Marchetti, mi antigua prometida. Sé tú misma. Deja que vea exactamente contra qué está compitiendo. Me giré y vi a una mujer de unos veintitantos años deslizándose hacia nosotros. Era hermosa, con un estilo refinado que sugería un estilismo profesional. Su vestido probablemente costaba más que toda mi educación. Su sonrisa era ensayada, no revelaba nada. Revena, dijo, besándole las mejillas al aire. Felicidades por tu compromiso sorpresa. Qué inesperado. Isabela. Su tono era cordial, pero frío. Gracias. Puedo presentarles a mi prometida, Sarafina Chen. Sara, esta es Isabella Marchetti. Encantada, Isabella extendió una mano perfectamente cuidada. Eres la restauradora de manuscritos. Sí. Qué curioso. No sabía que a Revena le interesaran esas actividades académicas. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, respondió Revena con suavidad. Precisamente por eso el acuerdo de nuestras familias nunca habría funcionado. Sarafina y yo compartimos intereses, valores y visión de futuro. Lo que estamos construyendo es auténtico, no estratégico. ¡Qué romántico! La sonrisa de Isabela no se alteró, pero sus ojos se endurecieron. Mi padre estará decepcionado, por supuesto. La alianza entre nuestras familias habría sido beneficiosa para todos. Tu padre se adaptará, dijo Revena, al igual que el mío. Ambos son hombres pragmáticos que entienden que forzar la unión de personas incompatibles no beneficia a nadie, excepto que sí beneficia a sus intereses. Intereses comerciales, concretamente. La mirada de Isabela se posó en mí, evaluándome. Me pregunto si tu manuscrito restaurado entiende en lo que se ha metido, el enemigo que se ha ganado simplemente por llevar tu anillo. Entiendo lo suficiente, dije en voz baja, y no te tengo miedo, si es eso lo que me estás preguntando. Deberías tenerlo. Su voz seguía siendo agradable, conversacional, pero quizás eso sea parte de tu encanto. Valentía nacida de la ignorancia, refrescante a su manera. Isabela, la voz de Revena tenía un tono de advertencia. Estamos en un evento benéfico. Mantengamos la cordialidad. Por supuesto, sonrió alegremente. Les deseo toda la felicidad. En verdad, estos romances vertiginosos terminan en tragedia o en triunfo. Tengo curiosidad por ver en qué termina el suyo. Se alejó, dejando tensión a su paso. Eso no fue sutil, observé. Isabela nunca ha sido sutil. La mano de Revena permaneció firme en mi espalda. Tampoco es peligrosa. Su padre, sin embargo, es otra cosa.
considerará este compromiso como un insulto personal. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuánto cuidado? El tipo de cuidado que implica aumentar la seguridad y no ir a ningún sitio sola. Me giró para que lo mirara, con expresión seria. Sé que esto no es lo que esperabas, pero Isabela tenía razón en una cosa. Te has ganado enemigos simplemente por aceptar nuestro acuerdo. Si quieres terminar con esto ahora, antes de que se complique más, lo entenderé. Lo miré. Este hombre hermoso y peligroso que, de alguna manera, se había vuelto familiar. Conocía su ritual matutino del café, podía predecir su sonrisa, su tacto había comenzado a sentirse como un hogar. No, no, no voy a terminar con esto, dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma con mi certeza. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Eso es lo que hacen los socios. Algo cambió en su expresión. No era exactamente alivio, sino reconocimiento. Socios, repitió. ¿Eso es lo que somos ahora? Creo que somos socios desde la noche en que me encerré en tu sala de visionado. Sonreí levemente. Solo necesitábamos tiempo para reconocerlo. Sarafina, lo que fuera que estuviera a punto de decir, se vio interrumpido por la repentina aparición del personal de seguridad, que se movía con urgencia entre la multitud. Revena se tensó inmediatamente, apretando mi cintura con la mano. «Quédate cerca de mí», murmuró. Marco apareció junto a Revena, hablando rápidamente en italiano. La expresión de Revena se volvió fría. «Peligroso», respondió en el mismo idioma, con voz controlada, pero con un tono severo. «¿Qué está pasando?», pregunté. «Nos vamos ahora mismo». Me guió hacia la salida más cercana. Marco y otros 2 miembros del personal de seguridad formaron una barrera protectora a nuestro alrededor. «Revena, me estás asustando». «Bien, deberías estar asustada». Llegamos a su coche y prácticamente me empujó dentro antes de deslizarse a mi lado. El padre de Isabela decidió hacer una declaración. «Ha habido un incidente en una de mis propiedades. Nadie ha resultado herido, pero el mensaje es claro». «¿Qué tipo de incidente?» «Del tipo que requiere una respuesta». Tenía la mandíbula apretada y la mirada peligrosa. «Del tipo que significa guerra si no lo manejo con cuidado». «¿Qué vas a hacer?» Sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. «Lo que siempre he hecho, proteger lo que es mío, eliminar las amenazas, asegurarme de que todos entiendan que las acciones tienen consecuencias». «Revena, ahora no, Sarafina». Su voz era aguda. La calidez a la que me había acostumbrado había desaparecido por completo. «Necesito pensar. Necesito planear. Necesito que guardes silencio mientras averiguo cómo mantenerte a salvo del desastre que he creado al intentar escapar de mis obligaciones». Las palabras me dolieron como una bofetada. Me di la vuelta y miré por la ventana mientras la ciudad se difuminaba a nuestro paso. Marco conducía con urgencia controlada, tomando rutas que no reconocía, presumiblemente para evitar que alguien nos siguiera. De vuelta en el ático, Revena desapareció en su oficina, dando órdenes en italiano a varias personas por el altavoz del teléfono. Me retiré a mi suite, me quité el precioso vestido y las joyas, y me desmaquillé con más fuerza de la necesaria. Había sido ingenua al pensar que este acuerdo seguiría siendo sencillo, que hacer de prometida de un hombre con enemigos solo implicaría apariciones en galas y afecto fingido. El padre de Isabela nos había recordado a ambos lo que estaba en juego, y la respuesta de Revena había sido inmediata y fría: retirarse a la personalidad estratégica que había construido su imperio. Horas más tarde, unos suaves golpes anunciaron su presencia. Entró con mi permiso tácito, con un aspecto agotado que nunca le había visto. Se había quitado la chaqueta y la corbata, se había desabrochado la camisa y se había remangado las mangas. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron, tormentosos, con una emoción que no podía definir. «Lo siento», dijo en voz baja, por haber sido tan duro. No te lo merecías. Estabas asustada, aterrorizada». Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. El mensaje de Marchetti era claro. Si no reconsidero el compromiso, las personas cercanas a mí se convertirán en objetivos. Tú te convertirás en un objetivo.
¿Y ahora qué pasa? Ahora elimino la amenaza. Se volvió hacia mí. Mañana me reuniré con Marchetti. Negociaremos los términos. Le dejaré claro que hacerte daño a ti o a cualquiera que me importe significa una guerra que no puede permitirse. Se echará atrás porque es pragmático y la violencia es cara. Pero hasta entonces te quedarás aquí, a salvo, protegida. Y después de que hayas tratado con Marchetti, después de que sigamos exactamente como hasta ahora, se acercó a mí y me tomó las manos. A menos que hayas cambiado de opinión. A menos que esta noche te hayas dado cuenta de que esta vida no es lo que quieres. Miré nuestras manos unidas, las suyas, más grandes, envolviendo las mías por completo. Sigo sin huir, incluso sabiendo lo que esto significa, el peligro, los enemigos, el hecho de que la gente te atacará simplemente porque eres importante para mí. Incluso sabiendo todo eso, le miré a los ojos. Porque esto es lo que he aprendido en las últimas 3 semanas, Ravenna. La vida de todo el mundo tiene riesgos. Todo el mundo se gana enemigos. La diferencia está en si afrontas esos riesgos solo o con alguien que tiene los recursos y la determinación para protegerte. Y tú, a pesar de todas tus cualidades peligrosas, tienes ambas cosas en abundancia. Me atrajo hacia él, apoyando su frente contra la mía. Eres extraordinaria. ¿Lo sabes? La mayoría de la gente huiría, elegiría la seguridad antes que este complicado lío. Pero tú te sumerges más profundamente. Me gano la vida restaurando cosas dañadas, se lo recordé. Estoy acostumbrada al trabajo complicado y desordenado que requiere paciencia y un manejo cuidadoso. Quizás eso es lo que es esto. Quizás los dos somos proyectos de restauración. Se rió. El sonido era áspero, pero genuino. Me gusta eso, la idea de que nos estamos reparando mutuamente mientras fingimos estar comprometidos. ¿Quién está fingiendo? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Se apartó lo suficiente para ver mi rostro con claridad. ¿Qué? ¿Quién está fingiendo? Revena, porque yo dejé de hacerlo hace semanas. Dejé de hacerlo la noche en que me enseñaste a bailar y me di cuenta de que confiaba en ti para que me guiaras. Dejé de hacerlo cuando tu madre me miró con respeto en lugar de con recelo porque fui sincera con ella. Dejé de hacerlo cuando admitiste que piensas en mí cuando te despiertas porque yo también he estado pensando en ti. Así que dime, ¿quién está fingiendo aquí, Sarafina? No. Le puse un dedo en los labios. No me digas que esto es complicado o peligroso o temporal. Ya sé todo eso. Sé que nos quedan 6 meses más de contrato. Sé que esto empezó como una solución mutua a un problema. Sé que no eres un buen hombre según los estándares convencionales. Pero también sé que cuando estoy contigo, me siento más segura de lo que me he sentido en años. Y eso importa más que cualquier riesgo. Me cogió la mano y me besó la palma. No es solo la adrenalina, el miedo de esta noche lo que te hace buscar consuelo. Son 3 semanas de conversaciones durante el desayuno y clases de baile, y darme cuenta de que la jaula de la que me advertiste se siente más como un santuario. Le acaricié la cara. Esto es reconocer que, en algún punto entre fingir y proteger, nos convertimos en algo real. Y yo elijo esa realidad, Revena. Te elijo a ti. Durante un largo momento, se limitó a mirarme, con una expresión que reflejaba emociones demasiado complejas para nombrarlas. Luego me atrajo hacia él y sus labios encontraron los míos en un beso que borró toda ambigüedad sobre lo que éramos el uno para el otro. Al principio fue suave, interrogativo, buscando permiso a través de la ejecución, pero cuando profundicé el beso, cuando mis dedos se enredaron en su cabello y lo acerqué más a mí, la suavidad se transformó en algo más urgente, más honesto, más real que cualquier actuación que hubiéramos montado. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su sonrisa fue devastadora. Adiós a mantener esto profesional. Lo profesional terminó la noche. Admití que no te tenía miedo. Le devolví la sonrisa. Ahora solo somos dos personas que intentan averiguar qué vendrá después de que termine la farsa y qué vendrá después. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Cuando terminen los 6 meses y expire el contrato, negociaremos uno nuevo.
Uno que no tenga nada que ver con Isabella Marchetti ni con tus obligaciones familiares. Uno que solo tenga que ver contigo y conmigo y con lo que sea que estemos construyendo y que no encaja en ninguna de las categorías anteriores. Puedo aceptarlo. Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Pero primero, tengo que eliminar a Marchetti como amenaza. Tengo que asegurarme de que estás a salvo. Entonces podremos centrarnos en todo lo demás. Entonces hazlo. Di un paso atrás, dándole espacio. Ocúpate de tus asuntos. Protege lo que es tuyo. Estaré aquí cuando termines. Estarás aquí, levantó una ceja. No en algún otro lugar seguro. Aquí, repetí con firmeza. En tu ático, en tu vida, socios, recuerda, no voy a huir de esto. Su expresión se suavizó con algo que parecía casi asombro. Socios, asintió. Contra lo que venga después. 3 días después, Ravenna regresó de su reunión con Marchetti, con aspecto agotado pero satisfecho. Está hecho, anunció, encontrándome en la biblioteca que Victoria había convertido extraoficialmente en mi lugar de trabajo. Marchetti ha aceptado cesar las hostilidades a cambio de ciertas consideraciones comerciales. Estás a salvo. La amenaza ha sido neutralizada. Dejé el manuscrito que estaba reparando. Así, sin más, las negociaciones fueron más complejas de lo que sugiere ese resumen. Se acomodó en la silla frente a mí. Pero sí, básicamente Marchetti entiende que atacarte a ti o a cualquiera de mis allegados significa una guerra que ninguna de las dos familias puede permitirse. Ha aceptado centrar su atención en otra parte. E Isabella se casará con otra persona que pueda proporcionar lo que su padre necesita. Ella nunca estuvo interesada en casarse conmigo específicamente, solo en lo que representaba la alianza. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Se acabó, Sarafina. Estás a salvo, porque me protegiste, porque me diste una razón para hacerlo. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Hace 6 meses, si alguien me hubiera dicho que acabaría aquí, comprometida de verdad con una restauradora de manuscritos que se encerró accidentalmente en mi sala de exposición, habría pensado que estaba loco. ¿Estamos comprometidos de verdad?, pregunté con cautela. ¿O seguimos interpretando nuestros papeles? Somos algo de verdad. Su sonrisa fue leve pero sincera. Creo que todavía estamos averiguando qué es exactamente ese algo. Pero el contrato expira en 5 meses y me doy cuenta de que no quiero que te vayas cuando eso ocurra. Bien, le apreté la mano. Porque yo tampoco quiero irme. Entonces tenemos 5 meses para transformar nuestro acuerdo en algo más permanente. Algo de lo que ninguno de los dos necesite escapar. Un matrimonio de conveniencia que se vuelve inconvenientemente real. Observé. Victoria estará encantada. Mi madre ya te considera parte de la familia. Ha estado sugiriendo, no muy sutilmente, que aceleremos los planes de boda. Me sentó en su regazo, una intimidad fácil que habíamos desarrollado durante las últimas semanas. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos darles a los chismosos lo que quieren? ¿Una boda de verdad? Mi pulso se aceleró. Ravenna, eso es práctico, concluyó. Ya vivimos juntos. Ya somos compañeros en todos los aspectos importantes. Ya protegemos los intereses del otro. ¿Por qué no hacerlo oficial? Porque lo oficial es permanente. Los contratos expiran. Los matrimonios no. Los matrimonios expiran sin duda alguna. Su voz era sincera, solo que a través de mecanismos diferentes. Pero no te estoy pidiendo que te cases conmigo hoy, Sarafina. Te pido que lo consideres. Si en algún momento durante los próximos 5 meses estarías dispuesta a transformar nuestro compromiso teatral en un matrimonio real. Lo miré, a este hombre que había prometido protegerme y había cumplido esa promesa, que me había dado un espacio de trabajo, seguridad y compañerismo cuando necesitaba las tres cosas, que de alguna manera se había convertido en la persona en la que pensaba primero al despertar y en la última antes de dormir. Pregúntamelo de nuevo dentro de 5 meses, dije finalmente, cuando expire el contrato y te elija sin ningún beneficio estratégico, cuando seamos solo nosotros los que decidamos quiénes queremos ser, en lugar de quiénes necesitamos ser para sobrevivir en nuestras respectivas situaciones.
Pregúntamelo entonces y te daré una respuesta. Justo. Me besó suavemente. 5 meses y entonces, Sarafina Chen, te lo pediré como es debido, con un anillo que he elegido porque te queda bien, no porque perteneciera a mi abuela, con una propuesta que no tiene nada que ver con acuerdos comerciales ni obligaciones familiares. Solo tú y yo y el futuro que estamos construyendo. Lo esperaré con ilusión. Sonreí contra sus labios. Pero por ahora, ¿podemos simplemente disfrutar de estos 5 meses? Podemos dejar de preocuparnos por los contratos, los plazos y lo que vendrá después y simplemente ser. Podemos ser, sin duda. Se levantó y me levantó con él. Empezando por ser personas que aprovechan el resto del día libre. ¿Qué quieres hacer con esta libertad inesperada? Muéstrame más de tu colección de relojes, dije impulsivamente. La sala de exposición donde nos conocimos. Quiero entender lo que te gusta tanto como tú entiendes mi trabajo. Su sonrisa era brillante, sincera. Puedo hacerlo. Ven. Me llevó a través del ático hasta su sala de exposición privada, el espacio donde había comenzado todo este acuerdo. En las 3 semanas transcurridas desde aquella noche, nunca había vuelto aquí, pero ahora, de pie entre las vitrinas iluminadas de relojes raros, comprendí algo sobre él que antes se me había escapado. No se trata de riqueza, dije, examinando un reloj de bolsillo particularmente intrincado. Se trata de preservar, de mantener vivas las piezas de la historia. Tú los coleccionas por la misma razón por la que yo restauro manuscritos. Exactamente. Se colocó detrás de mí y me rodeó la cintura con los brazos. Cada pieza aquí representa el trabajo de toda una vida de alguien. La dedicación de alguien a un oficio que se estaba volviendo obsoleto incluso mientras lo perfeccionaban. Los salvo porque merecen ser salvados. Porque el tiempo pasa independientemente, pero lo que importa es cómo marcamos ese paso. Somos más parecidos de lo que pensaba. Me recosté contra él. Dos personas que intentan salvar lo que otros podrían descartar. Quizás por eso esto funciona entre nosotros. Quizás sus labios encontraron mi sien. O quizás funciona porque dejamos de fingir y empezamos a ser sinceros. En cualquier caso, Sarafina, te agradezco que te encerraras en esta habitación. Agradezco cada minuto desde entonces. Incluso cuando soy difícil, especialmente entonces, sentí su sonrisa contra mi piel. Tú me empujas cuando lo necesito. Eres suave cuando yo olvido cómo serlo. Eres exactamente lo que necesitaba sin saber que lo necesitaba. Estábamos allí, entre los relojes, marcando el tiempo a nuestra manera, y me di cuenta de que lo que había comenzado como un trato desesperado se había convertido en algo que ninguno de los dos podría haber previsto. Compañerismo, seguridad y algo que se sentía peligrosamente cercano al amor. Quedaban 5 meses para que expirara el contrato. 5 meses para asegurarnos de que esto era real y no solo la actuación que se nos daba tan bien mantener. Pero allí, en sus brazos, en la habitación donde nos habíamos conocido, ya lo tenía claro. Yo era suya y él, aunque aún no lo hubiera reconocido del todo, era mío. La jaula de la que me había advertido se había convertido en un refugio. La protección que me había ofrecido se había convertido en una relación, y el acuerdo que se suponía que era temporal se había convertido en la base de algo permanente. Todo porque había huido de un hombre peligroso y, accidentalmente, me había encerrado en una habitación con otro. A veces pensaba que los mejores futuros comienzan con errores. El manuscrito que tenía ante mí era del siglo XIV, delicado y precioso, y sus páginas de vitela exigían la misma atención cuidadosa que había dedicado a restaurar mi relación con Revena. El trabajo requería paciencia, precisión y la aceptación de que algunos daños no podían borrarse por completo, solo repararse con cuidado hasta que las grietas se convirtieran en parte de la belleza. Sigo trabajando. La voz de Revena llegó desde la puerta de lo que se había convertido oficialmente en mi estudio de restauración. Ya no estaba en el ático, sino en un edificio que había adquirido específicamente para este fin. Un espacio para trabajar, enseñar y construir el legado con el que siempre había soñado. Casi he terminado por hoy. Dejé cuidadosamente
a un lado mis herramientas y me quité las gafas de aumento. ¿Cómo ha ido la reunión? Productiva. Se acercó a mí y me puso la mano en la parte baja de la espalda, en un gesto que se había convertido en instintivo. Marchetti Sr. se ha jubilado oficialmente. El marido de Isabella se hará cargo de los negocios familiares. La transición ha concluido. Así que estamos realmente a salvo. No hay más amenazas. Tan seguros como cualquiera en esta vida. Me atrajo hacia él y sus labios encontraron mi sien, lo que quiere decir que no del todo, pero sí mucho más que antes. Me giré entre sus brazos y le estudié el rostro, 6 meses después de la expiración de nuestro contrato, 3 meses después de nuestro matrimonio real, el que habíamos elegido en lugar del que habíamos fingido. Y a veces todavía no podía creer que fuera real. Tengo algo que enseñarte, le dije, cogiéndole de la mano y llevándole a mi escritorio. Sobre él había un pequeño libro encuadernado en cuero, recién restaurado. Llegó la semana pasada. Un cliente lo encontró en una venta de objetos usados. Pensó que me podría interesar. Revena lo cogió con cuidado, examinando la encuadernación. ¿Qué es? Una colección de cartas de amor renacentistas, todas de un hombre a una mujer a lo largo de 20 años. Algunas fueron escritas durante el noviazgo, otras durante el matrimonio y otras durante periodos de separación. Me apoyé en el escritorio, observando su rostro mientras abría una página marcada. Lee la que he marcado. Leyó en silencio. Su expresión se suavizó. La carta era sencilla, sincera. Lo que comenzó como un acuerdo se ha convertido en mi mejor elección. Eres mi compañera y mi hogar, mi reto y mi consuelo. La gracia inesperada que transformó lo que creía entender sobre el amor. El tiempo revela la verdad, y la verdad revelada es que te elegiría una y otra vez, independientemente de las circunstancias. Escribió esto cuando llevaban 15 años de matrimonio. Lo dije en voz baja después de que hubieran sobrevivido a guerras, a la ruina financiera, a la pérdida de hijos, después de todo lo que debería haberlos destrozado. Y aún así, él escribió sobre elegirla a ella. Revena dejó el libro con delicadeza y luego se volvió hacia mí. ¿Es esta tu forma de decirme algo, Sarafina? Es mi forma de decir que lo que tenemos, esta relación complicada y desordenada, nacida de la desesperación, es real. Era real cuando fingíamos, y sin duda es real ahora. Y pase lo que pase, surjan las complicaciones que surjan por ser quienes somos, seguiré eligiendo esto. Seguiré eligiéndote a ti. Me atrajo hacia él, con un abrazo feroz y protector. Hace 5 meses, me pediste que esperara hasta que expirara el contrato para proponerte matrimonio, como es debido, para asegurarnos de que lo que teníamos era real y no estratégico. Lo recuerdo. Llevo el anillo conmigo desde entonces, esperando el momento adecuado. Me soltó lo suficiente como para meter la mano en el bolsillo y sacar una pequeña caja de terciopelo. Pero ya he dejado de esperar el momento perfecto, Sarafina. Quiero dártelo ahora. No como una sorpresa, ni como un gesto romántico, sino como reconocimiento de lo que ambos ya sabemos. Abrió la caja, revelando no un elaborado diamante, sino una sencilla alianza, de plata con delicados grabados de enredaderas y flores, claramente antigua. Fue fabricada en el siglo XVII, un anillo de erudito regalado a su esposa, que iluminaba manuscritos mientras él traducía textos. Lo encontré hace 3 meses y supe que era tuyo. Las lágrimas nublaron mi visión cuando me lo deslizó en la mano derecha, la mano opuesta a la esmeralda de su abuela, que aún llevaba puesta. Es perfecto, compañeros, dijo en voz baja, en todos los sentidos que importan. Hasta que el tiempo deje de marcar nuestro paso, hasta que el tiempo se detenga, asentí, besándolo con toda la certeza que había construido durante 8 meses de elegirnos mutuamente cada día. Aunque espero que tengamos varias décadas antes de eso. Varias décadas, asintió contra mis labios. Como mínimo tengo grandes planes para nuestro futuro, señora Revena. ¿De verdad? Grandes. Su sonrisa era pícara y cálida, empezando por llevarte a casa y demostrarte lo agradecido que estoy de que te encerraras en mi sala de visionado
y me dieras una excusa para ofrecerte refugio. Ese refugio trajo consigo muchas complicaciones. Las mejores cosas las traen. Me empujó hacia la puerta. Vamos, Marco está esperando. Cenamos con mi madre y tiene opiniones sobre la reunión de la Junta de la Fundación de la semana que viene que quiere compartir. Tu madre siempre tiene opiniones y tú la quieres por eso. Así era. En algún momento de estos 8 meses, Victoria se había convertido no solo en una aliada, sino en familia. El tipo de familia que había dejado de creer que tendría después de la muerte de mi abuela. Una familia ruidosa, obstinada, ferozmente protectora, que discutía durante la cena, aparecía sin avisar y se aseguraba de que yo supiera que pertenecía a ella. Yo también te quiero por eso, le dije cuando llegamos al coche. Por todas las complicaciones, los peligros y la gracia inesperada. Te quiero, Revena. Lo sé. Me besó una vez más antes de que Marco abriera la puerta. Lo sé desde que me dijiste que no ibas a huir, desde que elegiste la colaboración por encima de la seguridad, desde que convertiste una jaula en un refugio. Yo también te quiero, Sarafina, más de lo que creía capaz de querer a nadie. Nos metimos en el coche, con su brazo alrededor de mí y mi cabeza apoyada en su hombro. A través de la ventana, la ciudad brillaba con posibilidades. La misma ciudad en la que huí de un hombre y caí en los brazos de otro, donde la desesperación se transformó en compañerismo, el teatro en verdad y un acuerdo apresurado en la base de todo. 8 meses desde un armario hasta un refugio. 8 meses desde un desconocido hasta un marido. 8 meses desde un contrato hasta una elección. Y toda una vida por delante para seguir eligiéndonos el uno al otro, con complicaciones y todo. A veces, los mejores futuros realmente comienzan con errores, con huir de un peligro hacia otro peligro y descubrir que el segundo peligro venía con brazos lo suficientemente fuertes como para abrazarte, recursos para protegerte y la voluntad de transformar una jaula en un hogar. A veces te encierras en un armario, huyendo de un hombre, y te encuentras eligiendo a otro. Y a veces esa elección se convierte en la mejor decisión que jamás tomarás.